De Chao, nada. Rodrigo, que estés Chao, bien. chao. Igualmente. Buenas noches, ¿cómo les va? Mil disculpas porque yo me confundí de link, entré en el del día 23, otras veces me pasó que me confundí el link, pero cuando uno entra, el mensaje dice, esta reunión ya ha terminado, ya ha finalizado. Entonces uno dice, ah, bueno, me equivoqué, puse mal el dedo, o erré, lo que sea. Pero esta vez me decía, su reunión empieza a las 20. Como no eran las 20, dije, bueno, me pongo a hacer algo mientras espero. Y nada, cuando me doy cuenta ya eran más de las 20, no me contestaba el ingeniero y nunca me di cuenta que había puesto la fecha mal. Así que mil disculpas por eso. Vamos a ir directamente al grano sin perder más tiempo. Voy a cerrar mi cámara y vamos a compartir la pantalla para avanzar sobre las infracciones materiales y sus correspondientes sanciones. Para eso tenemos que ir a ver, me olvidé decirle a Rodrigo que me deje la sala abierta, porque si no, eso también me va a hacer perder tiempo. Bueno, decía entonces que tenemos que ir al texto de la ley 11.683 a partir del artículo 45. Vamos hacia allí. Artículo 45, donde comienzan las infracciones materiales y sus correspondientes sanciones. Y las sanciones son siempre sanciones de multa. En el artículo 45 está de manera genérica lo que se conoce como omisión de impuestos o omisión de tributos, que incluye también la omisión de los pagos a cuenta, como pueden ser los anticipos. En el artículo 46 está una infracción que es más grave, que es la de defraudación, y que por lo tanto le vamos a prestar más atención a pesar de que ese artículo es bastante cortito. Luego vienen los que están agregados a continuación del 46, y allí tenemos también una conducta que es grave, y es aquellos que se aprovecharen de beneficios de naturaleza tributaria. Ese es el 46.1. Voy a buscar el puntero, así les marco donde lo tengo. Buscamos el puntero. Habíamos comenzado con omisión de tributo o de pagos a cuenta, artículo 45, que incluye también la omisión de los agentes de retención o de percepción. Todos estos están en el artículo 45. El 46, que les dije que es más grave, es la defraudación de tributos. El agregado a continuación del 46, el uso indebido de beneficios fiscales. Hay otro más agregado a continuación del 46, la simulación dolosa de pagos. Estos dos agregados lo fueron por la reforma de la ley 27.430. O sea que para aquellos que cursaron con anterioridad la materia, estas dos infracciones no existían. Y luego el artículo 48, donde tenemos la retención indebida de tributos por parte de los agentes de retención o de percepción. Acá nomás voy a tratar de hacerles el distingo de algunas cuestiones que suelen confundirlos. En este artículo 45 está la omisión de tributo, pero que implica la omisión de pagar. ¿Por qué? Porque lo deben haber visto con el contador Ale, pero ahora lo recordamos. Estas infracciones materiales o sustanciales, que son todas estas en el ámbito de la 11.683, tienen como bien jurídico protegido la recaudación, la renta pública, dinero, billulla. O sea que siempre tiene que existir falta de ingreso del tributo al fisco.
Si no existe falta de ingreso del tributo al fisco, no estamos en ninguna de estas situaciones. Para poner el pie en alguno de estos lugares punitivos, tiene que existir falta de ingreso del tributo. Eso les tiene que quedar bien clarito. Entonces, acá vamos a hacer este primer distingo. El bien jurídico protegido, dijimos, es la recaudación. O sea, falta platita en el tesoro del Estado. En cambio, el bien jurídico protegido en las infracciones formales era la función que tiene el fisco de fiscalizar, de verificar, o sea que estamos dentro del ámbito del rol que tiene la administración tributaria, sus amplias facultades de verificación y fiscalización, y lo contrario de esa moneda, o la otra parte de esa moneda, es el deber de colaborar que tiene el contribuyente, los responsables, y en el caso de las formales, también los terceros, porque son infracciones formales. Voy a volver un poquito a la pantalla de la que vimos en el día de ayer. Por ejemplo, ¿dónde puede estar involucrado un tercero? Puede estar involucrado en que no conteste un requerimiento, o sea que estaría incumpliendo un deber formal del artículo 39, por ejemplo. En cambio, un tercero nunca puede estar inmerso en una de estas infracciones. Acá siempre va a ser el contribuyente o el responsable. Cuando decimos responsable, es el responsable por deuda ajena. Siempre. Nunca va a haber acá un tercero. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de una obligación de pagar y la infracción es no pagar, no ingresar. Espero que esto les quede claro. Si no les queda claro, por favor, díganme porque esto es muy importante. Esa es la segunda distinción. Ya hicimos una distinción con el bien jurídico protegido. Estamos haciendo una distinción de quiénes pueden ser los infractores. Ahora vamos a hacer otra distinción, porque acá puntualizamos las cuestiones en las que ustedes suelen equivocarse. Entonces nosotros tratamos de hacer más hincapié, de expresarlo mejor, de decirlo de otro modo para que les quede claro. Otra cuestión que no es lo mismo, y como dije lo confunden, es que en las infracciones materiales, la omisión, como dije, es omisión de ingresar el tributo. Esta. Vuelvo a la pantalla del día de ayer. En este caso, la del 38, es no presentar la declaración jurada, que no es lo mismo. Y muchas veces se confunden. Cuando nosotros le decimos, ¿en qué consiste la infracción de omisión de tributo? Y muchas veces nos desarrollan este artículo, que en realidad acá es no presentar la declaración jurada. Es el acto formal de no presentar la declaración jurada, de no hacerlo. En cambio, la del 45 es no pagar, es no ingresar la platita al tesoro del fisco. Espero que esto lo entiendan. Otra distinción que cabe hacer en esta pantalla, para que les quede claro y que suelen también confundirse, es la diferencia entre la omisión de actuar como agente de retención o de percepción, que está en el artículo 45, de la infracción que está en el 48, que en este caso el 48 implica que el agente de retención y de percepción actuaron como tales, o sea, percibieron o retuvieron el tributo, pero no lo ingresaron al fisco. O sea, lo retuvieron y se lo guardaron. Lo percibieron y se lo guardaron. O sea, no ingreso del tributo al fisco. Ahí estaría existiendo esa falta de ingresos. Por eso se dice que es una retención indebida del tributo por parte de los agentes de retención o de percepción. ¿Qué quiere decir retención? También se dice apropiación. Quiere decir que se la queda a esa plata, a ese dinero. Lo retiene de su contraparte, lo percibe de su contraparte, y la obligación es ingresarlo al fisco. Bueno, no lo hace en los plazos que debe hacerlo, se lo queda al dinero. Entonces, por eso es retención indebida y también se llama apropiación indebida.
Quiere decir que en el 48, discúlpenme que sea tan machacadora, se realizó la retención o la percepción, pero quedó en manos del agente de retención o de percepción. Por supuesto que es grave, es una infracción grave. En cambio, la del 45 consiste en que no actúa como agente de retención o de percepción cuando debe hacerlo. O sea, debe retener y no retiene. Debe percibir y no percibe. O sea, no es que se queda con el dinero, sino que no cumple con el rol de retener o de percibir. Y en ese acto también falta un ingreso al Estado, porque al no retener, esa plata no retenida, está faltando en el tesoro. Pero hay una diferencia grande. En el 45 no actúa, o sea, el dinero está en manos de su contraparte, no actúa. En cambio, en el 48 actúa y se queda con el dinero. Espero que esto lo entiendan. Si no lo entienden, por favor, me lo preguntan. Tomo un poquito de agua. Esta sería entonces la presentación, pero que tiene algunas otras consideraciones que las vamos a hacer aquí mismo antes de ir al detalle de cada una de ellas. Como dije, en este caso las sanciones, o sea, la consecuencia de estos incumplimientos, la consecuencia siempre es una multa. En el 45 es una multa del 100% que tiene un agravante que vamos a ver. En el 46 la multa es de 2 veces a 6 veces el tributo que se ha dejado de ingresar al fisco. En el 48 es de 2 a 5 veces el importe de la retención o de la percepción que se practicó pero que no se ingresó. Esas serían las consecuencias. El otro tema importante es que en las infracciones formales, no lo dijimos en el día de ayer, probablemente lo desarrollaron con el contador Ale, me estoy confundiendo de profesor, con el contador Ale, que no lo dijimos en el día de ayer y lo decimos ahora. Todas estas infracciones alcanzan con que la conducta sea culposa. O sea, no hace falta que la conducta sea dolosa. Deben haber visto, sí, con el contador Ale, la diferencia entre la culpa y el dolo. Solamente con la culpa. ¿Qué quiere decir? Que puede ser por impericia, por descuido, por falta de previsión, porque se olvidó, porque no sabía que lo tenía que hacer, porque pensó que no era importante, porque le dijo al contador que lo haga y según el contribuyente no lo hizo, porque le dijo al empleado que lo haga y no lo hizo. No importa cuál sea el argumento, alcanza con la culpa. Y la culpa es impericia, es imprevisión, es no tenerlo en cuenta, es ser displicente. El hecho de no cumplir, no cumple. Cuando se produjo el vencimiento, la infracción se encuentra configurada. Pero como dijimos en el día de ayer, respecto de todas estas infracciones, como respecto de también las materiales que vamos a desarrollar hoy, y como en todo el ámbito del derecho, rige el instituto que se conoce como error excusable. Ya lo habíamos mencionado eso en el día de ayer. Pues bien, en esta cuestión respecto de la conducta, que para las formales alcanza con que sea culposa, en cambio, en las materiales es distinto. La omisión alcanza con que sea con culpa. Venció el tributo y no lo pagó. ¡Oh! Me olvidé, los mismos pretextos que dije hace rato. Bueno, no importa, es culposo. ¿Puede, por supuesto, defenderse? Sí, debe defenderse. El fisco lo tiene que encartar a través del sumario y allí se debe dar el debido proceso adjetivo y se puede defender. ¿Y tendrá algún elemento defensivo? Y sí, puede tener algún elemento defensivo, como los que habíamos mencionado en el día de ayer. Justo estuvo el viento sonda, se cortó internet en toda la ciudad. Por supuesto que hay que tener prueba. O hubo un temblor, o se cayó la página de la AFIP y no pude hacerlo, o se cayó la página del banco. Hay que tener
a mano un argumento válido y comprobable. Porque acá viene otra cuestión. Hoy hablé toda la tarde. Estuve en un curso y entonces necesito un poquito de agua cada rato. Bien. Decía entonces que alcanza con que en el artículo 45 la conducta sea culposa. En cambio, y acá viene una cuestión muy importante, en cambio, para los artículos 46, los dos agregados a continuación del 46 y el 48, la conducta debe ser dolosa. Debe existir dolo. ¿Mm? Y el dolo lo tiene que probar el Estado. O sea, lo tiene que probar el fisco, que viene a ser el Estado mismo o una parte de él. En cambio, vamos a ir despacito acá, en cambio, tanto en el 45, que alcanza con que sea culposo, como en las infracciones formales, en estas, se invierte la carga de la prueba. ¿Esto qué quiere decir? Que se invierte la carga de la prueba. Que si no presente la declaración jurada, el fisco me va a enviar un requerimiento diciendo, no existiendo constancia de que no ha presentado la declaración jurada, bla, 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 para que en el plazo de tantos días, bla, 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 bla. Bueno, si no la presenté, y sí, bueno, estoy pisando esta infracción. Pero vamos a suponer que sí la presentó. Sí la presentó. Y se recibe ese requerimiento. Como les dije ayer, tenemos que contestarlo, debemos contestarlo. ¿Eh? Pero no podemos, bajo ningún punto de vista, dejar de contestar, ya hemos hablado de las consecuencias, y además por esto que voy a decir ahora. Porque se supone que el fisco tiene razón en lo que dice. Entonces el contribuyente es el que le tiene que probar que sí la presentó. Y no quedarse de brazos cruzados diciendo, no, yo sí la presenté. ¿Para qué le voy a contestar si yo sí la presenté? Y este requerimiento es erróneo. Entonces no voy a contestar nada. Y ese es un error del contribuyente. ¿Por qué? Primero, porque hay que contestar los requerimientos. Y segundo, porque se invierte la carga de la prueba. Lo explico de otra manera. En el ámbito del resto del derecho, por ejemplo, en el derecho civil, si nosotros dijéramos, fulanito me chocó el auto, o fulanito me insultó, o fulanito me causó un daño en mi propiedad, el que alega, o sea, el que denuncia, tiene que probar que eso ha sucedido, o por lo menos tiene que dar elementos o tiene que dar una pista para que eso se pueda probar en un juicio. Por ejemplo, si digo que me chocó el auto, y bueno, sacaré fotos, tendré testigos, habrá actuado la policía de tránsito. Si digo que me insultó, habrá algún testigo, habrá alguna grabación. Si me dañó el inmueble, tendré que tomar alguna fotografía. O sea, algún elemento tengo que aportar para que luego en el juicio se desarrolle todo este proceso, y con esa prueba aportada por el que alega, o sea, el que se siente dañado, ese es el que entrega la prueba, para que en el juicio se termine desarrollando todo el proceso. Hay una distinción a su vez entre el ámbito penal del resto, porque en el ámbito penal siempre prueba el Estado. Uno puede denunciar, fulanito me atacó, fulanito me agredió, eso ya es del ámbito penal. Si bien es cierto, uno tiene que aportar cuáles son los elementos, pero una vez que uno hace la denuncia y aporta los elementos, todo queda en manos del Estado. Básicamente, depende del tipo de proceso en el que nos encontremos, pero básicamente en manos del fiscal, es el que lleva adelante toda la acción por parte del Estado para probar que el delito se ha cometido, porque estamos en el ámbito del derecho penal. En cambio, en un delito del ámbito, siempre que es delito es del ámbito penal. En cambio, en una denuncia que sea del ámbito civil, donde se busca un resarcimiento monetario,
Allí se aportan las pruebas y cada parte va impulsando el proceso. Eso es muy resumido, pero para volver a subrayar que el que alega, lo digamos más coloquialmente, el que denuncia, el que se siente dañado, el que se siente agraviado, es el que tiene que aportar a la justicia por lo menos la primera parte de las pruebas. ¿Mm? Entonces, ¿qué significa? Que se invierte la carga de la prueba, que rige en el ámbito del derecho tributario, en todas las infracciones formales y en el artículo 45. ¿Mm? En todo el ámbito de las formales y en el 45. ¿Qué significa que se invierte la carga de la prueba? Que el fisco nos dice, usted no presentó la declaración jurada, entonces yo le tengo que probar que sí la presenté. ¿Mm? Eso quiere decir que se invierte, porque si fuera como en el resto del derecho, si el fisco dice, usted contribuyente no presentó la declaración jurada, el fisco es el que está alegando, el fisco es el que está denunciando, el fisco es el que se siente agraviado. En el resto del ámbito del derecho tendría que probar el fisco. Pero como acá se invierte la carga de la prueba, tiene que probar el contribuyente, el responsable, o en este caso de las formales, puede también estar encartado un tercero. Al que le digan, usted no me contestó el requerimiento. Y bueno, yo tengo que probar, si lo contesté, tengo que decirle, no, sí contesté el requerimiento, mire, aquí está mi respuesta, acá está la recepción, o lo hice así, o lo hice asá. Eso quiere decir que se invierte la carga de la prueba. Si el fisco me dice, usted no se inscribió, no, sí, acá tengo, o no dio de alta el impuesto, no, sí, acá tengo el alta de impuesto, acá tengo la inscripción. No hizo el cambio de domicilio, sí, acá tengo el cambio de domicilio. No contestó el requerimiento, no, acá lo tengo. Eso es invertir la carga de la prueba. El fisco me alega, me requiere, se siente agraviado, siente que lo hemos perjudicado, y el que tiene que probar es justamente el contribuyente, el responsable o el tercero. Y lo mismo pasa en el artículo 45. Si dice, usted no actuó como agente de retención y percepción. No, sí actué. Mire, acá está practicada la retención, la percepción, y además está ingresada. ¿Por qué? Porque se invierte la carga de la prueba. En cambio, en los artículos 46, los agregados a su continuación, y el 48, el que tiene que probar es el Estado. ¿Por qué? Porque son conductas dolosas, y el que tiene que probar el dolo es el Estado. Espero que esto quede claro. Lo repito porque es un tema importante. Y el 47, que no lo hemos mencionado para nada, el artículo 47, lo que contiene es lo que se conoce como presunciones de dolo, o presunciones de fraude, que son presunciones que ayudan al fisco a que pueda probar de que existe una defraudación del artículo 46. Lo ayuda. Cuando lleguemos a ese artículo lo vamos a desarrollar un poquito más en detalle. Dicho todo esto, que es una presentación, un resumen de todas las cuestiones más importantes, ahora nos vamos a adentrar en cada uno de los artículos. Y vamos entonces al artículo 45. Dice el artículo 45. Omisión de impuestos, sanciones. Será sancionado con una multa del 100% del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente. O sea, es 100% del tributo que no pagué, o 100% de la retención o de la percepción que no practiqué. Entonces, por ejemplo, si el tributo que tenía que pagar, supongamos del impuesto a las ganancias, era 100 pesos, ¿cuánto sería la multa? A ver si alguien me contesta. Están todos dormidos, parece. 100 pesos más, pagaría 200. ¿Cómo? ¿Lo dijiste bien? ¿Querés repetirlo?
Hola, hola. 100 pesos más y pagaría Ajá, 200. ajá, pagaría 200, muy bien. De los cuales 100 pesos es qué cosa y 100 pesos es qué cosa. 100 pesos la deuda y lo otro 100, la multa. Sí. Bueno, las dos son deudas, ¿no es cierto? 100 pesos es el tributo. Para decirlo precisamente, 100 pesos es el tributo que ha omitido. Y los otros 100 pesos serían la multa. Efectivamente, así es. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los distintos tipos que están acá? Son dejar de pagar el gravamen. Cuando dice gravamen se refiere al tributo. Dejar de pagar el gravamen. Dejar de retener o de percibir oportunamente. Sería este otro. Dice a continuación, siempre que no corresponda a la aplicación del artículo 46. O sea que quiere decir, siempre que no exista dolo. Porque si existe dolo, inmediatamente se va al 46. Estamos en el 45 cuando hay culpa. Siempre que no corresponda a la aplicación del 46. O sea, siempre que no exista dolo. Y en tanto no exista error excusable. Este es el único artículo dentro de la 11.683 que refiere al error excusable de esta manera. Es el único que dice en tanto no exista error excusable. Pero como les conté ayer y les volví a reiterar hoy, el error excusable, aunque no se diga en el resto de los artículos, ni en el 38, ni 39, ni 40, bla, 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 ni hasta el 48, en ninguno, salvo en el 45 lo dice, igualmente aplica ese instituto del error excusable que dijimos, vamos a ver un poquito más adelante cuál es la conceptualización. Pero que yo ayer les había dado algunos ejemplos de qué es error excusable y ahora les agrego otros. Por ejemplo, se admite, y lo admitió la jurisprudencia, que ese error excusable en el ámbito tributario, las normas tan complejas que tenemos, normas enmarañadas, normas poco claras, normas que se interpretan en un juzgado de una manera, otro juez las interpreta de otra, entonces eso hace que obviamente el contribuyente o el responsable puedan confundirse. Y la justicia dijo, en esos casos existe error excusable y por lo tanto no corresponde la sanción. Y ese es un argumento muy, muy válido en el ámbito tributario argentino, porque es muy complejo, cambiante, inseguro, inestable, y las normas se prestan a distintas interpretaciones, como dije, entonces hay que echar mano cuando se defiende a este instituto y de esta manera como he tratado de transmitirlo. Luego dice, ¿qué más? ¿Qué más? Quienes omitieren, primero dijo 100% del gravamen dejado de pagar, de retener o de percibir. Muy bien. Y ahora lo hace abierto, más preciso. Quienes omitieren. ¿Qué omitieren? En el inciso A, el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaración jurada o por ser inexactas las presentadas. Y ahí es donde suele haber una confusión con los alumnos, porque dice, pero si el 45 dice que es falta de presentación de declaración jurada. No, hay que leer completo. Acá el tipo penal, o sea, el lunar de punición es falta de pago del impuesto. Ahora, esa falta de pago la hizo porque no presentó la declaración jurada y entonces tampoco pagó, o porque presentó la declaración jurada, pero es inexacta. O sea, lo que consignó está mal, es erróneo, y por lo tanto pagó de menos. Eso es lo que está queriendo significar, que pueden haber dos caminos para omitir el impuesto. Un camino es directamente, es el tontuelo, no presenta la declaración jurada y no pago tampoco. Entonces tengo dos infracciones. Tengo la infracción por no haber presentado la declaración jurada, que es una infracción formal, pero también tengo la omisión de no haber ingresado el tributo, que sería esta omisión material. Entonces, no presento la declaración jurada, el fisco puede presumir, mira, no solamente que no presentaste, sino que en el fondo me estás ocultando el tributo, estás omitiendo el tributo, y por eso te cabe esta multa de 45. Pero puede ser que la presenta, pero
como dije, declara un tributo de menos. Entonces ahí sería una declaración inexacta y también corresponde que se le aplique esta multa. Por supuesto, siempre con el sumario llevado adelante como corresponde, para que el contribuyente se defienda. En el inciso B, allí, ¿cuál es la omisión? Actuar como agente de retención o de percepción, que ya lo expliqué varias veces en qué consiste, entonces lo pasamos un poquito más rápido. En el inciso C, ¿qué es lo que se omite? Se omite el pago de ingresos a cuenta o anticipos de impuestos. O sea que acá lo que se está omitiendo es la obligación de ingresar los anticipos o cualquier pago a cuenta. En realidad, pago a cuenta es el género. Anticipo es la especie. Lo mismo que las retenciones y las percepciones, que también son pagos a cuenta del tributo en cabeza del que sufre la retención o la percepción, todos esos genéricamente son pagos a cuenta. Y las especies son el anticipo, la retención sufrida, la percepción sufrida, algunos pagos a cuentas que se pueden tomar, como por ejemplo por el impuesto al cheque. En determinados casos de los combustibles tenemos pagos a cuenta, y así hay distintos pagos a cuenta que pueden ir restando el impuesto determinado. Entonces allí genéricamente dice, ¿qué omite? Omite ingresar un pago a cuenta. Tiene obligación de ingresarlo y no lo ingresa. O tiene obligación de ingresar anticipos y no los ingresa. Entonces también estamos frente a omisión de tributo. Dice el mismo inciso C, después de la coma. ¿En qué caso? En los casos en que corresponda presentar declaraciones juradas, liquidaciones u otros instrumentos que cumplan su finalidad, mediante la falta de su presentación o por ser inexactas las presentadas. Vale lo mismo que dije con anterioridad. Pero en el fondo, acá lo que importa es que no ingresó el anticipo que tenía que ingresar, o no ingresó el pago a cuenta que tenía que ingresar. Por supuesto que como no lo ingresa, luego no se lo puede computar en la declaración jurada, porque no lo ingresó. Entonces acá me gustaría, a ver si pueden entender esta complejidad que voy a tratar de explicar, porque ustedes ya vieron cómo se compone la declaración jurada. Voy a salir del modo presentar, voy a dejar de compartir esto, voy a abrir una planillita, una planillita de Excel, la voy a compartir y vamos a tratar de explicar, porque acá también suelen haber confusiones en estos temas. Entonces, acá nuestro tema es omisión de tributos. Tenemos que tener siempre en la cabeza que falta el ingreso del tributo a las arcas del Estado. O sea, es platita que falta. Son estos los pesos. Ah, no, ese no es el peso que tengo que poner. No, pues, tengo que buscar acá. Pesos. Acá hay pesos en juego. Siempre hay que tener en cuenta esto. Entonces, la primera omisión, la que decía el inciso A, es omisión del tributo mismo. En el inciso B, es no actuar como agente de retención o percepción. No actuar. En el C, es no ingresar anticipos o pagos a cuenta en general. Bueno, ¿cómo sería? Por ejemplo, en este caso, lo vamos a marcar así. En este caso, vamos a suponer que el impuesto determinado por el impuesto a las ganancias del periodo 2020 nos da, el impuesto determinado nos da 200 pesos. Muy bien. Lo hacemos simple. Si vence el impuesto y no ingresamos este impuesto determinado,
que va a estar venciendo en julio en principio, esto sería omisión de tributo. Y le corresponde una multa de otros 200 pesos más, además de los intereses, por supuesto. Intereses resarcitorios. Muy bien. Ahora, si en vez de ese importe que es el impuesto determinado, el contribuyente había ingresado anticipos, entonces los resta. Vamos a suponer que ingresó, perdón, como puse el restando ahí, vamos a poner así. Los anticipos que ingresó los resta, van restando. Supongamos que había ingresado anticipos por 150 pesos. Quiere decir que tiene a pagar 50 pesos. En este segundo ejemplo, si no ingresa, en este segundo ejemplo, si no ingresa, el importe es 50. Entonces, la multa será de 50, porque eso es lo que ha dejado de ingresar, 50. Ahora, vamos a suponer que estos anticipos debió el contribuyente ingresarlos y no los ingresó. No los ingresó. Entonces, acá sigue siendo 200. El importe determinado coincide con el importe a pagar porque los anticipos que debía ingresar no los ingresó. Bien, ¿qué pasa con estos anticipos? Normalmente, no normalmente, en realidad en la generalidad, los anticipos deben ingresarse, como su nombre lo indica, son pagos a cuenta del tributo que se va a determinar. Esos anticipos se ingresan con anterioridad al vencimiento, o sea, se van venciendo antes de que venza la declaración jurada. Entonces, supongamos que estos anticipos los debió pagar, vamos a suponer que tenía que pagarlos en febrero del 2020. Mejor para que le quede más claro, o lo dejemos así. También lo podría haber ingresado en agosto, o mejor dicho, el vencimiento. Normalmente empiezan en el mismo año en que vencen. Bueno, vamos a suponer, febrero 2020, no los quiero confundir, tendría que haber ingresado estos 150. Tendría que haber ingresado los 150. No lo hizo, no lo ingresó. Si el fisco detecta esto, acá estaríamos dentro del inciso C. Acá lo vamos a marcar con otro color. Vamos a marcar con este color. Este habíamos dicho que es amarillo. Y esto es este otro colorcito medio raro. Acá estamos entonces en este punto. Acá la omisión es la del inciso C. No ingresó el anticipo. Por supuesto que si no lo ingresó, no lo va a descontar. No lo va a descontar. Pero si el fisco lo detecta entre que el anticipo venció y todavía no presentó la declaración jurada, no solamente que lo va a intimar a que pague, le van a corresponder intereses, sino que también le va a corresponder la multa. La multa de los 150. Por supuesto que no los va a restar acá. Ahora, les voy a complicar esto un poquito. Vamos a ver si me pueden seguir. Creería que sí. No ingresó los anticipos. El fisco no lo detectó. Muy bien. Llega el vencimiento de la declaración jurada, le da 200 pesos a pagar. ¿Por qué? Porque no puede descontar los anticipos. ¿Estamos de acuerdo, no? No descuenta, ingresa 200. Como ingresa 200 sin ingresar los 150, acá quedó destruida esta tipificación de que él no ha ingresado este monto de 150, porque están subsumidos en que terminó pagando el total. Entonces, en el mismo momento que presenta la declaración jurada y no se descuenta el anticipo porque no lo ingresó, allí deja de existir la omisión, porque está pagando todo. En ese mismo momento deja de existir la omisión.
pero sí le va a poder reclamar los intereses, que eso lo deben haber visto en el artículo 37, sí se le van a reclamar los intereses entre el momento del vencimiento del anticipo hasta que presenta la declaración jurada. Eso sí le puede reclamar. Lo decimos rápidamente porque también hay algunas variantes, ahí no los quiero confundir. Espero que esto quede claro. O sea que esta tipificación existe, no ingresó su anticipo, su pago a cuenta, existe en tanto y en cuanto el contribuyente no presente la declaración jurada con todo el tributo, porque en cuanto lo presenta y paga, destruye que falta ingresar los pesitos, ya ingresaron, no como anticipo, sino que ingresaron ya directamente en la declaración jurada. Me gustaría que alguien me diga si esto lo entiende. Sí, profe. Sí, profe. Sí, se entendió, profe. Bueno, muchas Sí, gracias. profe. Perfecto. Profe. Bueno, muy bien. Ahora, esta de no actuar como agente de retención o de percepción, porque tanto en A como en C estuvimos en cabeza del contribuyente y que tiene a la par un responsable por deuda ajena cuando cabe. O sea, el contribuyente sería, por ejemplo, yo como persona humana, el contribuyente es una sociedad anónima, pero la sociedad anónima tiene a la par un director, tiene un apoderado, un responsable por deuda ajena. Esos son los que están incumpliendo en este inciso A y en este inciso C y los que se van a hacer responsables. Bueno, vamos al del B, que es un poquito más complicado. Este es un poquito más complicado de entender para ustedes. Vamos a tratar de que sea accesible. Acá es el agente de retención o de percepción. O sea que siempre acá es un responsable por deuda ajena, porque el agente de retención o de percepción siempre es un responsable por deuda ajena, porque está en el artículo 6 de la 11683 y luego la solidaridad está en el artículo 8. O sea que no sería este caso. ¿Cuál sería? El agente le tiene que retener, supongamos, le tiene que retener 50 pesos a este contribuyente. O sea, el agente es uno y este del que nosotros estamos hablando es otro. Este es el contribuyente. Nuestro agente de retención debió haberle practicado una retención de 50 pesos. No lo hizo. ¿A quién le corresponde la sanción? ¿A este que es el retenido potencialmente o a la gente que no retuvo? ¿A quién le corresponde? A la A la gente. gente. Que no retuvo. Muy bien. Le la corresponde a la gente. Perfecto. Ahora, si no se le practicó la retención, no se le practicó, ¿el contribuyente se la puede descontar? No. No, no se la puede descontar. Si no se la puede descontar, ¿qué es lo que ha sucedido? Vamos a poner acá, retenciones, acá se llaman sufridas. Al que le practican se llama sufrida. Y acá se llaman practicadas. O sea, este es el que las realiza y este es el que las sufre, porque este es el contribuyente. Bien. Si no se la practicó, este contribuyente se las puede computar acá, restando. No. No. Y no se la practicó. ¿Se la No. toma o no se la toma acá? Si no le practicó la retención. No, profe. No, profe. No se la puede tomar. No. No se la puede tomar porque no se la practicaron. Bueno, entonces, en este mismo momento que el contribuyente presenta la declaración jurada sin restar los 50 pesos, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha pagado el total y entonces, ¿qué pasa con esta omisión? Pero esa es en cabeza del agente de retención o percepción. Sí, claro. En este momento hubo omisión de pesitos porque no practicó. Pero cuando este señor no la resta,
la está ingresando en este importe. Los 50 pesos están subsumidos acá. Deja de haber una omisión en el tesoro. Si bien es cierto, no fue ingresado por el agente, fue ingresado por el contribuyente. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces desaparece la omisión. Esa es una manera de defenderse. De hecho, en el artículo 8, cuando se trata la solidaridad de estos agentes de retención y de percepción, dice claramente la ley que desaparece esa responsabilidad cuando el contribuyente ingresa el importe. Y acá es una manera de ingresarlo porque no se lo está restando. Entonces, está ingresando en este importe. Por supuesto, siempre y cuando la operatoria, supongamos que es una operatoria de una venta, de una prestación de servicio, el contribuyente la incluya dentro de su base imponible, ¿no? Siempre que la incluya. Estamos hablando de que son estos prolijitos y cumplidos. Este se olvidó nomás de practicar. Entonces, al incluir esta operatoria, por ejemplo, el agente de retención debió practicarle sobre una venta, o debió practicar la retención sobre unos honorarios, sobre unos alquileres. Pero si esos ingresos por venta, si esos ingresos por alquileres o por honorario son incluidos al momento de determinar este impuesto por el contribuyente, ya la está declarando a la base, está pagando el impuesto y ya no hay omisión. Se destruye. Quedarán los intereses. Sí le puede reclamar el fisco los intereses, porque en vez de ingresar en este momento los 50 pesos al tesoro, se terminan ingresando vía el contribuyente cuando le vence la declaración jurada al contribuyente, que capaz que es el próximo año. Entonces hay un periodo donde el fisco le va a reclamar los intereses resarcitorios, pero no lo puede multar. No puede multarlo, porque para que lo multe tiene que haber omisión. Y como fueron ingresados los 50 pesos, entonces deja de haber omisión. Ahora, si el fisco se da cuenta antes de que el contribuyente haga esto, bueno, ahí sí le va a reclamar los 50 pesos de multa. Por supuesto, siempre un sumario, se defenderá, etc. ¿Se entiende esto? Sí, contadora. Bien, perfecto. Profesora, una consulta. Eso en la práctica, ¿cómo se da cuenta el fisco a través de un cruce de, no sé, de facturación o algo así? ¿Cómo? Repetime, por favor. En la práctica, el fisco, ¿cómo se da cuenta, digamos, de esa omisión? Que no ha practicado la retención, la percepción. Exacto, sí. Porque, primero porque ahora tiene prácticamente todas las facturas se emiten en forma electrónica. El fisco tiene el dato prácticamente en tiempo real. Y tiene el universo sobre lo que hay que practicar las retenciones, sobre las operatorias de venta, como les mencioné, sobre los alquileres, sobre los honorarios, sobre intereses, o sea, tiene todo la base sobre lo que hay que practicar. Es muy fácil para ellos porque ellos cruzan en la base. Entonces, supongamos que la empresa XX me paga honorarios como profesional que le brindo un servicio de asesoramiento. Yo emito mi factura por honorarios y el fisco la tiene porque es electrónica. ¿Y a quién se le emito? Se le emito a la sociedad anónima fulanita de tal. Todos esos datos los tiene el fisco y los tiene en una base. Entonces es fácil cruzar para ellos viendo si esa sociedad anónima tiene entre las retenciones practicadas una que realizó a mi nombre, con mi quit, en realidad lo controla por los quit. Y entonces al cruzar se da cuenta si se practicó o no se practicó. Es todo un cruzamiento de datos y cada vez más el control se va a realizar de esa manera. Prácticamente es sistémico. Entonces es muy fácil para ellos detectar. Si bien es cierto, todavía no lo tienen muy aceitado, pero están bastante avanzados y ese es el camino. Y antes de que tengamos toda la tecnología que tenemos ahora, lo hacían in situ, o sea,
se instalaban en el contribuyente y le controlaban absolutamente todo. Y entre las cosas que controlaban era si ese contribuyente es agente de retención. ¿Se acuerdan que también dijimos? El mismo contribuyente, por un lado, tiene que contribuir por sí mismo, pero por otro lado tiene que contribuir como responsable por deuda ajena, reteniendo y percibiendo lo que corresponda. En ese caso está actuando como responsable por deuda ajena. O sea que una misma persona humana es contribuyente por sus propios tributos y es responsable por deuda ajena cuando tiene que retener o percibirle a otro. Y lo mismo pasa con las sociedades. Entonces el fisco se instalaba en el domicilio del contribuyente y le controlaba absolutamente todo. Y entonces, entre otras cosas, controlaba con la documentación en mano que haya practicado las retenciones y las percepciones y que le hayan practicado las retenciones y las percepciones. Era muy fácil hacerlo estando en el sitio, pero ahora se les facilitó aún más con el cruzamiento que tienen de una base que es bastante completa. No obstante, pasa que a veces no se da cuenta, ¿no? También pasa, que a veces no se da cuenta. Lo que les quiero significar es que en el mismo momento en que el contribuyente ingresa, desaparece la omisión, y que de hecho esto está dicho en la propia ley, en el artículo 8, pero si no lo dijera el artículo 8, porque no lo decía hasta no hace tanto, lo mismo la defensa era decir, no, bueno, pero el contribuyente ya lo ingresó, no hay omisión, en todo caso hay interés, porque hay un tiempo transcurrido entre que se debió practicar la retención y el ingreso por parte del contribuyente. Y otro tanto pasa en el ámbito provincial, es exactamente lo mismo. Y en el ámbito provincial, durante mucho tiempo, no estaba tipificada la percepción dentro de la omisión de tributo. Estaban las retenciones nomás. Decía retenciones no practicadas. No decía percepciones no practicadas. Y Rentas quería aplicar lo mismo a la multa. Y bueno, los que estaban advertidos le decían, no, usted no me puede aplicar una multa por no actuar como agente de percepción, porque no está tipificado en el código. Bueno, pero se quedan sin sanción. Bueno, modifiquen el código. Pero hasta ahora, o sea, en ese momento, ¿no? Hasta ahora le decíamos, solamente está tipificada la retención cuando se omite de practicarla, pero no la percepción. Bueno, y así hemos ganado muchísimos casos. Había gente inadvertida que lo mismo iba y pagaba la multa. Por eso es que es tan importante estar a tono, o por lo menos aprender cómo leerlas, que es lo que nosotros tratamos de hacer en las clases. Y bueno, llegó el día en que efectivamente modificaron el código y ahora sí ya está tipificado no actuar como agente de retención o no actuar como agente de percepción. Bien, dicho esto, vamos a avanzar. Voy a dejar de compartir. Yo creo que lo que toco es estito, pues el anotar, a ver si me deja. Claro, esto es lo que toco. Miren, acá lo acabo de descubrir. Me permite jugar. Bueno, dejamos de compartir y volvemos a la otra pantallita, la que teníamos. Este artículo, después de esto, tiene multas agravadas, ¿sí? Pero es bastante complicado, nos obliga a explicarles cosas que todavía ustedes no manejan, y entonces las dejamos de largo, porque son conceptos que ustedes los van a ver recién en Impuestos 1. Así que la multa agravada, sepan que existe, perdón, pero la van a poder comprender mejor una vez que conozcan estos temas en Impuestos 1. Así que dejamos esos párrafos, el segundo y el tercero, de multas agravadas, y vamos a la defraudación. La defraudación, que ya dijimos, es dolosa, el fisco es el que tiene que probar el dolo, es un artículo cortito, dice el 46, el que mediante declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas, sea por acción o por omisión, defraudare el fisco, será reprimido con multa de 2 a 6 veces el importe del tributo evadido. Y acá tiene una sustancia tremenda. Primero, ¿dónde está descrito el dolo?
El dolo está descrito cuando dice engañosas, ocultación maliciosa. Allí está descrito el dolo. Quiere decir que a propósito el contribuyente hace lo posible para engañarlo al fisco e ingresar el tributo de menos o no ingresarlo. O cuando dice la conducta maliciosa, o sea, lo hace a propósito, lleva su conducta deliberadamente a no pagar el tributo y no se detiene. O sea, sus acciones son todas dirigidas a no ingresarle el tributo, a engañarlo al fisco. Y si es posible que no lo descubra. Entonces allí está concretamente descrito el dolo. Y después, porque dice defraudare, y la defraudación es una conducta dolosa. Será reprimido con multa de 2 a 6 veces. Y después dice el tributo evadido, y nuevamente queda claro que tiene que ser con dolo, porque la evasión únicamente puede ser con dolo. Si no existe el dolo, no hay evasión. Puede haber error, y entonces si hay error, estaremos en el 45. Ay, yo creía que tenía que pagar así, yo interpreté que tenía que pagar asá. Hay error. En cambio, en el 46, no. Yo dirijo la conducta para no pagarle. Y si es posible, lo engaño y que no me descubra. Y ese dolo lo tiene que probar el fisco. ¿Cómo se gradúa la multa de 2 a 6 veces? Ya lo dijimos en el día de ayer. El que tiene la función de graduar, que primero va a ser el juez administrativo y después cuando se vaya en la vía recursiva lo será un juez en sentido estricto del Poder Judicial. La graduación tiene que ver con que si es un infractor primario, si ya ha cometido infracciones del mismo tipo, la magnitud, el grado de engaño, porque puede ser un engaño más sencillo o puede ser un engaño donde involucre un montón de personas, donde involucre acciones complejas y entonces allí va a decir el juzgador y bueno, no, este realmente es un delincuente de alto calibre, entonces le vamos a poner 6 veces. Se defenderá, por supuesto, siempre hay derecho a defenderse. Y además, el juez administrativo y luego el juez en sentido estricto pueden hacer uso del artículo 47, donde están las presunciones de dolo, que a los penalistas del derecho penal común se les paran los pelos cuando se hablan de presunciones de dolo del artículo 47, porque el dolo no se presume. El dolo en el derecho penal común no se presume, hay que probarlo. Y en duda, ustedes saben que en caso de duda, el juez se tiene que inclinar en favor del reo. Bueno, cuando acá decimos que hay presunciones de dolo, cunde el pánico, pero lo cierto es que se lo hace para facilitarle la labor al fisco. No vamos a ver todas las presunciones, porque lo que necesitamos es que ustedes sepan de que existen, sepan además que como toda presunción tiene un hecho antecedente, se hace un proceso lógico y se llega al consecuente. El antecedente tiene que ser un hecho conocido y comprobable, y no obstante que las presunciones le facilitan al fisco probar que el dolo existe, la justicia le dijo infinidades de veces que no es cuestión de que el fisco diga, y hacemos uso del artículo 47 en el inciso A. Tiene que dar una explicación de cómo es que lo aplicó a ese inciso A del 47. O sea, no basta con que lo escriba en el sumario, sino que tiene que dar alguna argumentación. Y vamos a ir allí. Dice, se presume, artículo 47, se presume, salvo prueba en contrario, y esto es lo bueno, porque estas presunciones admiten prueba en contrario, que en realidad todas las presunciones debieran admitir prueba en contrario, esto ya lo dijimos otras veces. Las presunciones sin admitir prueba en contrario tendrían que ser o deben ser muy extremadas, casos muy extremos. Esta, bueno, admite prueba en contrario. Dice, se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando, en el inciso A, medie una grave contradicción entre los libros, registros, documentaciones y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o con las que deban aportarse en oportunidad del artículo 11. Dejamos de lado lo que corresponde al artículo 11 y nos quedemos con la primera parte.
dice que hay una grave contradicción entre lo que el sujeto pone en la declaración jurada y lo que el fisco puede ver en los libros, en las registraciones y en los demás documentos. Por ejemplo, en el registro de IVA ventas dice que el total de ventas del mes es 1 millón de pesos. Y en la declaración jurada el contribuyente puso 1.000 pesos. ¿Hay una grave contradicción? Sí, hay una grave contradicción. ¿Hay un hecho conocido? Sí. ¿Cuál es el hecho conocido? El hecho conocido es que registró 1 millón y que en la declaración jurada ha puesto 1.000. Eso es conocido porque se puede ver fácilmente. Ahora, el proceso lógico de razonamiento llevaría a decir que si esta es una declaración jurada, por ejemplo, de IVA, hay una conducta que se presume maliciosa. ¿Cómo va a vender 1 millón y me va a poner 1.000 pesos? Entonces allí se presume, la conclusión, el razonamiento lógico, es que hay una defraudación porque se ingresó el IVA de menos, defraudando al fisco, porque se presume que es una conducta hecha a propósito, que a propósito puso de menos. O sea, se borró de un plumazo 3 ceros. Esto puede pasar y puede pasar. De hecho, hay muchos que se creen pícaros y así actúan. Entonces, el fisco, ¿qué es lo que tiene que aportar? Mire, acá está el registro de IVA, folio fulanito de tal, el total dice 1 millón, y acá está la declaración jurada de IVA del mes tal, y donde debió poner el millón puso 1.000. Por lo tanto, eso hizo que tenga menos base imponible y por lo tanto ingresó el impuesto de menos. Y esa conducta, esa acción se presume dolosa. Bueno, muy bien, hasta ahí perfecto. Parecería que es del 46. Si el contribuyente no dice nada, no se defiende, o se defiende y se defiende mal, o no tiene que decir, bueno, y lo van a encartar por el 46. Ahora, puede suceder de que el contribuyente diga, sí, es verdad, el registro dice 1 millón y la declaración jurada dice que vendí 1.000, pero la diferencia son ventas exentas. Son ventas que hice de productos de primera necesidad que en el IVA están exentas. O sea, ahí estaría la prueba en contrario, por ejemplo. Entonces, se admite la prueba en contrario. Pero, si miran todo hacia abajo, todo es parecido. En el inciso B, cuando en la documentación indicada en el inciso anterior, se consignen datos inexactos que pongan en grave incidencia la determinación de la materia tributaria. Es similar a lo anterior, dicho de otra manera. En el inciso C, si la inexactitud de las declaraciones juradas o de los elementos documentales que deban servir de base provienen de su manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso. Bueno, acá, cuando dice que surge de la declaración jurada o de los elementos documentales, que pueden ser las facturas, los registros, los contratos, que hay, dice, una manifiesta disconformidad con las normas que hay que aplicar. No sé, por ejemplo, el fisco encuentra que es un contrato de compra-venta y resulta que el contribuyente declaró como que es una donación. Y hay mucha diferencia entre cómo se trata un contrato de compra-venta de una donación. A eso se refiere. Bueno, y así pueden mirar todo hacia abajo, cuáles son las distintas presunciones. Y quiero ver si hay alguna otra. Bueno, son todas por el estilo, después ustedes las miran, y si tienen alguna duda, me lo preguntan. Pero tienen todo esta misma mecánica de razonamiento, que el fisco encuentra un hecho conocido que tendría que tener un determinado camino en la determinación y resulta que en la determinación del impuesto el sujeto va para otro lado. Se va, como decimos, para el lado de los tomates y termina pagando de menos. Bien, avanzamos un poquito ahora sobre estos dos agregados a continuación del 46, 46.1 y 46.2,
Fíjense que el 46.1 sigue diciendo utilización indebida de quebrantos, sanciones. Pero eso era un artículo que estaba antes, táchenlo. Táchenlo, ya le dijimos esto a RPAR, que tienen ahí un error, y no lo corrigen. Tachen, yo bloqueo. Tachamos. Porque allí la tipificación es uso indebido de beneficios fiscales. Dice el agregado a continuación del 46. El que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, ahí está descrito el dolo, se aprovechare, percibiere o utilizare indebidamente reintegros, recuperos, devoluciones, subsidios. Y ahora viene el género, porque todas esas son especies. El género es o cualquier otro beneficio de naturaleza tributaria. O sea que la tipificación es que se aproveche de un beneficio de naturaleza tributaria. O sea que haga un uso indebido de beneficios de naturaleza tributaria. Ese es el género. Y lo hace con dolo. Será reprimido con multa de 2 a 6 veces el monto aprovechado, percibido o utilizado. Bien, esto se complementa con la ley penal tributaria y previsional porque tiene un piso objetivo de punibilidad. ¿Qué quiere decir? Que en la ley penal tributaria y previsional está descrita exactamente la misma infracción, solo que en la ley penal tributaria y previsional es delito, porque ya estamos en el ámbito del derecho penal. Entonces ahora vamos a buscar la ley penal tributaria y previsional. Me voy a ir al índice, porque a veces me hago la canchera que lo voy a encontrar rápido, y no lo encuentro rápido. Lo encuentro más rápido yendo régimen penal tributario 105.000. Me voy a la página 105.000. Me esperan un segundo. Acá está. Ahora le hice unas marcas especiales. Como me cambiaron las hojas, cuando uno está apurado no encuentra. Entonces, en la ley penal tributaria y previsional, que la vamos a ver en próximas clases, o sea que ustedes ya vayan teniendo el texto, es la 27430, si no la tienen, tiene que estar en la plataforma. Si no está en la plataforma, le piden a los profesores que la suban. Es importante que tengan el texto. Allí estamos dentro propiamente del derecho penal, penal especial, y rigen a su respecto absolutamente todas las normas del derecho penal. Bueno, en el ámbito de la 11.683 también, porque la Corte les reconoció naturaleza tributaria a estas infracciones. Pero en este ámbito del régimen penal tributario no cabe ninguna duda, ni una sola. Entonces, esta infracción del 46.1 está como delito dentro de la ley penal. Y allí dice, vamos a buscar el artículo, está para papá. Bien, acá está. Hay varios delitos que son similares, pero que no son los mismos. En el artículo 3, acá es donde tengo el monto, dice, será reprimido con prisión, porque acá es prisión, será reprimido con prisión de 3 años y 6 meses hasta 9 años, el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardito engaño, se aprovechare, percibiere o utilizare indebidamente reintegros, recuperos, devoluciones, subsidios o cualquier otro beneficio de naturaleza tributaria. Y luego da un monto, siempre que supere el 1,5 millones de pesos en un ejercicio anual. La descripción
salvo algunas otras cositas que no he leído, es exactamente la misma que hicimos de este artículo 46.1. ¿Cuál es la única diferencia? Que en la 11.083 es multa y en la Ley Penal Tributaria y Previsional es pena de prisión. ¿Y en qué está la diferencia de caer en una o en otra? Lo que llamamos el piso objetivo de punibilidad, el 1,5 millones. Si supera el 1,5 millones, si supera el 1,5 millones está en la Ley Penal Tributaria y Previsional. Y si no lo supera o llega hasta el 1,5 millones, está en la 11.083. O sea que ustedes ahí agreguen siempre y cuando el importe de este beneficio mal habido sea igual o menor a 1,5 millones. Porque si supera el 1,5 millones, se va al artículo 3 de la ley penal. ¿Mm? Esa es la diferencia. Y el que sigue tiene otro análisis similar, el de la simulación dolosa de pago. Paren que me aparece un cartel acá. ¿Dónde está mi cursor? Paren. Ahí está. Otro tanto pasa con la simulación dolosa de pago. Dice este 46.2, el que mediante registraciones o comprobantes falsos o cualquier otro ardid o engaño simulare la cancelación, todo eso es la descripción del dolo, hasta que dice simulare y ahí está descripta la conducta dolosa. ¿Mm? Porque a veces les preguntamos en los exámenes, ¿y cómo está descrito el dolo? ¿Mm? Y nos tienen que decir porque refiere a que lo hace con ardid, que lo hace con engaño, que lo hace con malicia. Simulare la cancelación total o parcial de obligaciones tributarias o de recursos de la Seguridad Social Nacional. Será reprimido con multa de 2 a 6 veces el monto del gravamen cuyo ingreso se simuló. Acá, ¿qué es lo que se hizo? Y se ha truchado, permítanme decirlo así, el pago. Se lo engaña el fisco diciéndole que se pagó, pero no se pagó. Y puede ser total o parcial. Puede ser que lo engañen una partecita o puede ser que lo engañen todo. ¿Cómo se lo engaña? Y de distintas maneras. Antes, a la vieja usanza, existían boletas falsas, apócrifas, truchas, en el lenguaje del barrio, que simulaban que se había pagado y nunca ingresó el dinero al fisco. Y ahora es un poco más sofisticado porque todo se hace en forma electrónica, pero también ya se han detectado que existen este tipo de fraude. Y como dije, puede ser total o parcial, puede ser el engaño respecto de un tributo o puede ser de alguno de los recursos de la Seguridad Social. Fíjense que es en el único artículo dentro de los que hemos visto donde está incluida esta cuestión de los recursos de la Seguridad Social. Y aprovecho para decirles, como en muchos tramos de la 11.083, que se solapa el tributo, lo que nosotros llamamos impuesto, con los recursos de la Seguridad Social, que es una unidad que vemos al final. También aplican otros artículos dentro de la 11.683, pero este es uno de los más importantes, el de la simulación dolosa de pago. ¿Cuál es la diferencia entre estar acá o estar en la penal tributaria? Vamos a la penal tributaria y buscamos dónde está la simulación dolosa de pago. Está en el artículo 10, como simulación dolosa de cancelación de obligaciones. Y así dice, será reprimido con prisión, porque acá en la ley penal es siempre prisión, salvo las excepciones de los entes ideales, que lo vamos a ver en su momento, pero para la persona es prisión. Será reprimido con prisión de 2 a 6 años el que mediante registraciones o comprobantes falsos, declaraciones juradas engañosas o falsas, o cualquier otro ardid o engaño, simulare la cancelación total o parcial de obligaciones tributarias o de recursos de la Seguridad Social
dejo de leer algunas cosas que lo vamos a ver en su momento, y vamos al piso objetivo de punibilidad, siempre que el monto simulado superare la suma de 500.000 pesos por cada ejercicio anual para las obligaciones tributarias, y superare de las obligaciones tributarias y sus sanciones, y superare la suma de 100.000 por cada mes en el caso de los recursos de la Seguridad Social y sus sanciones. O sea que acá, ¿qué le vamos a agregar al costadito del artículo 46.2? Siempre que el importe sea igual o menor a 500.000, ¿en qué caso? En el caso de tributos o de multas de tributo. Porque también se puede simular que se ha pagado una multa y no se la pagó. No solamente el tributo, sino también la multa. Y siempre que, en este caso, el importe de los 500.000 es por año. Por año. En cambio, para los recursos de la Seguridad Social es por mes y tiene que superar los 100.000. Y puede ser recurso de seguridad social y también sus multas, sus sanciones. Porque, como dije, se puede simular que no pagué el impuesto, que pagué el impuesto, perdón, pero también puedo simular que se pagó una multa. Ese piso objetivo de punibilidad es lo que distingue entre estar en este artículo de la 11.683, que le corresponde multa, o saltar a la Ley Penal Tributaria y Previsional, que corresponde pena de prisión. Bien, dicho esto, tenemos que ir al artículo 48, donde ya hemos descrito de qué se trata la conducta. Lo vamos a leer al artículo 48. Tengo que cambiar de hojita. Cambiamos de hojita. ¿Cómo la llevamos hasta acá? Con callar. Bien, profe. ¿Está bien? Bien, profe. Sí, profe, Sí, bien. profe. Bueno. Vamos al 48. 48. Serán reprimidos con multa de 2 hasta 6 veces el tributo retenido o percibido. Los agentes de retención o percepción que lo mantengan en su poder después de vencidos los plazos en que debieran ingresarlo. O sea que claramente dice, usted retuvo o percibió y vencido el plazo para ingresárselo al fisco, se lo quedó en el bolsillo. Eso es retención indebida. La conducta debe ser dolosa. Hay que probar el dolo. Siempre debe probar, el Estado debe probar que la conducta es dolosa. El fisco pretendió que con lo que agregó en el segundo párrafo el legislador, por supuesto que el legislador lo agregó porque le sopló el fisco que lo haga, pensaron que con eso neutralizaban el hecho de que la conducta debe ser dolosa. Pero la jurisprudencia siguió diciendo, no señor, tiene que haber dolo. Si solamente es un error, no cabe esta sanción. Dice, no se admitirá excusación basada en la falta de existencia de la retención o percepción cuando éstas se encuentren documentadas, registradas, contabilizadas, comprobadas o formalizadas de cualquier modo. Y muchas veces está contabilizado, está registrado, está hecho el comprobante, pero independientemente de que esto suceda o no suceda, el Estado tiene que probar el dolo. Y acá los que litigaron fueron los bancos. Los bancos tienen 201.000 casos para retener o percibir. No digo si está bien o que está mal, porque la primera crítica que se le hace al Estado por trasladar en este caso en los responsables por deuda ajena tantos regímenes de retención o de percepción, es que en definitiva el Estado se saca de su espalda la labor que tiene de recaudar y la termina trasladando a los agentes de retención o de percepción. O sea, esa crítica se hace, que además es gratuito. Es un rol que se lleva adelante en forma gratuita. 1000 veces hemos criticado esto. Y además que las sanciones son severas.
Entonces, los bancos, que de todos modos los bancos siempre están preparados para todo, son los primeros que se preparan, y además de alguna manera nos los cobran a nosotros. El banco nunca pierde. Son muy raros los bancos que pierden dinero, muy raros los bancos que quiebran. En general, el banco siempre se las arregla para trasladar los costos en los usuarios. Lo cierto es que cualquiera sea el concepto que tengamos al respecto, tienen 1001 casos para retener y percibir, de la nación, de la provincia, y si nos descuidamos hasta de los municipios. Creo que de los municipios todavía no, pero un poco nomás faltaría. No quiere decir que los municipios no tengan regímenes de este tipo, sí los tienen, pero los agentes son otros. Bueno, ¿qué pasó con los bancos? Tienen tantos, pero tantos casos, que a veces se les pasa, se equivocan. Y la defensa de ellos es esa justamente. Tenemos tanta tarea delegada del fisco que es bastante probable que alguna vez nos equivoquemos. Y entonces capaz que la retención se practicó y quedó colgada en algún lugar y no la ingresamos, porque son miles de movimientos. Y la justicia, siempre que el banco pudo arrimar esta documentación, siempre le fallaron a favor. Porque dijeron, sí, realmente es tan complejo que es bastante probable cometer un error, que no es una conducta dolosa. También están los mal pensados que dicen, y bueno, el banco se hace el olvidado en 2 o 3 cuestiones y el dinero ese lo maneja unos cuantos días y le resulta en beneficio. También es verdad, pero yo creo que sí es atendible el argumento este de que en tanta tarea se les pueda deslizar un error. Y después hay otro caso de jurisprudencia, este es a nivel del Tribunal Fiscal, donde el contribuyente se defiende diciendo de que era cierto que había practicado la retención, que no la ingresó al vencimiento, pero que se dieron cuenta al poco tiempo. ¿Y por qué se dieron cuenta? ¿Y en qué consistía el error? En que habían cambiado de sistema de computación para llevar adelante la contabilidad, y cuando fueron a parametrizar el nuevo sistema se equivocaron, y en vez de enviar estos conceptos a una cuenta de pasivo que diga retenciones a depositar, y mandaron estos conceptos a otra cuenta. Supongamos que pusieron mal el número de cuenta y se equivocaron y mandaron a acreedores varios, por ejemplo. Pero fue la misma empresa la que se dio cuenta que se habían equivocado y entonces corrigieron. Bueno, el Tribunal Fiscal le falló a favor por 2 votos contra 1, que tenía razón el contribuyente, que se trataba de un error, no de una conducta dolosa, y que solo el contribuyente, cuando se da cuenta, corrige el error. Pero hubo un voto en minoría del doctor Vicky, que en ese momento era el presidente del Tribunal Fiscal, es un contador, doctor en ciencias económicas, y él dijo de que las empresas tienen que estar a tono de las circunstancias, de que si habían hecho un cambio de sistemas tendrían que haber previsto todas las contingencias que se les tendría que haber presentado, que se les podrían presentar, y que lo tendrían que haber previsto, detectado y no cometido este error. Bueno, todo lo que tuvimos alguna vez en una parametrización de sistemas o en un cambio de sistemas o en algo similar, sabemos que lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, por mucho que uno le ponga de ganas, de factores, de tiempo, de dinero, y los errores se deslizan. Entonces yo creo que el fallo en mayoría es el correcto. Bueno, con esto terminamos esta parte y tendríamos que ver, esto ya lo vieron, todo esto ya lo vieron, tendríamos que ver, esto está dicho de otra manera, este cuadrito que es el artículo 49, que es una novedad, que en el cuadro lo vamos a explicar, es una novedad que trajo la reforma de la 27430 de exhibición o reducción de sanciones. Y básicamente significa lo siguiente: si el contribuyente se da cuenta, o responsable, se da cuenta que ha cometido la infracción, en este caso el 49 tiene prevista esta exención o esta reducción solamente para las infracciones materiales, o sea, cuando hay omisión. Ya dice la doctrina de que si permiten una exhibición o una reducción de sanciones para las infracciones materiales, que es no ingresar
el tributo, que es grave, con más razón se debería admitir este mismo esquema para las formales. Pero si uno lee el artículo solamente tiene previstas a las materiales. Estamos esperando que alguien se defienda y la jurisprudencia le dé la razón. Pero de momento vale solamente para los artículos que van entre el 45 y el 48. Así está dicho. ¿Qué ocurre? Que si el contribuyente responsable se da cuenta de que no ingresó el impuesto y se da cuenta solito antes de que el fisco emita la orden de intervención, queda exento de responsabilidad. O sea, no le van a aplicar la multa. Si se da cuenta, por supuesto si corrige voluntaria y espontáneamente, ¿no? Tiene que corregir, se da cuenta que no ingresó y va voluntaria y espontáneamente e ingresa. En ese caso, exento de responsabilidad. Si detecta el error entre la orden de intervención y la prevista, y voluntaria y espontáneamente corrige en este periodo, la multa le van a aplicar, pero solamente al cuarto del mínimo. Si eso ocurre entre la prevista y la vista, le van a aplicar la mitad del mínimo. Si se da cuenta entre la vista y los 15 días que tiene para el descargo, le van a aplicar 3/4 del mínimo. Si se da cuenta entre la resolución determinativa de oficio y los 15 días que tiene para consentir la multa o para recurrirla, acá le van a aplicar el mínimo. Y si no hace nada y queda con posterioridad al consentimiento, bueno, allí ya le corresponde el 100% de la multa. Esto para tenerlo muy en cuenta, y es un artículo muy valioso para ejercer la profesión y para asesorar a los contribuyentes. Bueno, acá están todas las descripciones. Esto ha sido hecho por Valeria. Y nos quedaría, para terminar, ver el concepto del error excusable, que está en el artículo agregado sin número a continuación del 50, el segundo artículo sin número agregado a continuación del 50, y dice que el error excusable se considerará que existe error excusable cuando la norma aplicable al caso, por su complejidad, oscuridad o novedad, admitiera diversas interpretaciones que impidieran al contribuyente o responsable, aún actuando con la debida diligencia, comprender su verdadero significado. Es lo que les expliqué un rato antes. En orden a evaluar la existencia de error excusable, eximente de sanción, deberán valorarse, entre otros elementos de juicio, la norma incumplida, la condición del contribuyente y la reiteración de la conducta en anteriores oportunidades. O sea, cuando dice la norma incumplida, es que se tiene que tratar de una norma que es compleja, como dije, de que un juez dice una cosa, otro juez dice otra, que es oscura, que tiene artículos en la misma norma, pueden haber artículos que pueden parecer contradictorios. Eso se refiere a la norma. A la condición del contribuyente refiere de que sea o un contribuyente que es cumplidor, que no tiene infracciones, es distinto de otro que se pasa incumpliendo las normas, o sea que allí se analiza la conducta. Y la reiteración, o sea, la cantidad de infracciones que comete. Y acá valga decir de que en todos los casos, aún en el artículo 38, el primero que vimos en el día de ayer, el contribuyente tiene la posibilidad de defenderse, el Estado lo tiene que escuchar, y quien va a juzgar tiene que evaluar la conducta. Siempre se debe evaluar la conducta. Esto en contraposición a las posturas que dicen de que hay determinadas infracciones que son de mera configuración objetiva. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el artículo 38 sería de mera configuración objetiva, porque el solo hecho de no presentar la declaración jurada implica una multa automática. Eso ha quedado totalmente desterrado por la jurisprudencia. Siempre se debe evaluar la conducta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos en el ámbito del derecho penal. Aún en la 11.683 se admite que estamos en el ámbito
penal, porque la naturaleza que la Corte le ha conferido a las infracciones de la 11.683 es una naturaleza de tipo penal. La otra cuestión que nos quedaría es, bueno, después está cómo se gradúan las sanciones, atenuantes y agravantes, que yo los fui mencionando a medida que fuimos avanzando. El plazo para el pago de las multas son de 15 días de notificadas. Luego tenemos los intereses punitorios en el artículo 52, que son intereses más caros, y estos intereses corren a partir de que se accede a la vía judicial para hacer efectivos los créditos y las multas ejecutoriadas. Allí el interés es mucho más alto, por el solo hecho de que el Estado está privado de hacerse de esa acreencia. En el capítulo 7 están todos los responsables o todos los sujetos que nosotros los fuimos mencionando. De todos modos, ustedes lo pueden leer y si les queda alguna duda me preguntan, pero fuimos diciendo quiénes son los distintos infractores. Con esto hemos terminado esta parte del programa y luego tenemos que avanzar con la ley penal. Así que con esto terminamos la clase de hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer, estoy a disposición. Vamos a ver, ahí está. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, y si no, hagan los prácticos. Vieron que les vamos dejando prácticos en la plataforma. Entonces hagan ejercicios allí, hagan uso de su derecho de practicar, y si tienen dudas, nos van preguntando, porque esa es la idea justamente, que ustedes vayan acompañando su propio aprendizaje y las dudas que puedan ser evacuadas a través del foro. Así que si no tienen ninguna cuestión que quieran que conversemos, vamos dejando acá entonces y nos vemos en las próximas clases. Que tengan buenas noches. Buenas noches, profe. Adiós, Buenas noches, profe. adiós. Chau, chau. Hasta luego, profe. Buenas Chau. noches, profe. Adiós, que estén bien. Buenas noches, profe. Adiós. Adiós, adiós.